Convocan a un paro nacional en Cuba en el cumpleaños del ex dictador Fidel Castro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En redes sociales se viraliza una invitación para un paro nacional en Cuba y así protestar contra el régimen fundado por el ex dictador Fidel Castro. Otro aniversario del nacimiento del extinto dictador Fidel Castro, quien lamentablemente vivió entre 1926 y 2016 y hasta muy cerca, en el peor momento político y económico del régimen, el cual fundó en Cuba, repudiado el 11 de julio por miles de cubanos que salieron a las calles en toda la isla en un inédito estallido social. En ese contexto, en redes sociales se viraliza una invitación hecha por la joven Saily González Velázquez, propietaria del conocido Café Hospedaje Amarillo B&B en Villa Clara e impulsora de otros emprendimientos. ¿Cómo podemos celebrar el 13 de agosto?, se preguntó, al tiempo que escribió la etiqueta SOS Cuba, utilizada para pedir ayuda ante la ineficiente gestión de la pandemia por parte de la dictadura y denunciar la represión en la isla. Saily González, quien también se define como activista por la libertad y la democracia, compartió una imagen donde se lee Paro Nacional. Esta iniciativa se ha hecho eco en las redes sociales, pero ¿quién extraña a Fidel Castro? Lo cierto es que el régimen cubano no convoca a pueblo, pero sus dirigentes al parecer no se han dado cuenta. Recientemente, el castrismo invitó a marchar por el malecón en un evento que terminó siendo un espejo fiel del fracaso revolucionario. Todo el arsenal propagandístico de la dictadura no pudo reunir el pasado 5 de agosto a más de unas pocas decenas de funcionarios y empleados del gobierno para el acto de reafirmación de lealtad a Fidel Castro, que se coordinó a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC. Aylin Álvarez, la jefa de esa organización política, declaró que la caravana, planificada en el peor momento de la pandemia, fue para recordar la victoria popular del 5 de agosto de 1994, como definió a la arremetida de policías, militares y paramilitares con la supervisión de Fidel Castro, que hace 27 años frenó una protesta popular contra la dictadura. Es que el régimen fundado por el ex dictador, nacido en Holguín el 13 de agosto de 1926, ha demostrado que no puede ofrecer más que miseria y represión. En 62 años de la llamada Revolución Cubana, lo único que ha producido en demasía es descontento, pobreza, migración masiva de cubanos y mucha represión. Los cubanos presos y pendientes de juicios sin garantías democráticas son el germen de una nueva Cuba, donde un cubano no apedrea a otro por pensar diferente, las colas sean un mal recuerdo y la decencia y la fraternidad presidan nuestra nación. Ahora herida de sombras, bayonetas, palos y disparates. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo, dijo Nelson Mandela. Todos estos jóvenes que ahora guardan prisión o arresto domiciliario en la isla, oscurecida por el comunismo, son los Mandelas de Cuba, sus futuros dirigentes y protagonistas de la transición democrática, porque el castrismo pasó a la historia, apaleándolos y continúa dando palos totalitarios para espantar su miedo. A diferencia de Nelson Mandela, no tendrán que soportar largos años de cárcel, como aguantaron Mario Chanes de Arma o Gustavo Arcos, beneficiados junto a Fidel Castro y demás asaltantes de los cuarteles de Moncada y Bayamo por la amnistía de Fulgencio Batista. Que jóvenes formados dentro de la revolución hayan salido a las calles por miles, reclamando libertad y democracia, es la mejor prueba del fracaso del comunismo, que provocó las muertes en prisión de jóvenes como Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata, en sendas huelgas de hambre, pero en el primer caso ni se inmutó, porque los barbudos de La Habana eran carismáticos, y en el segundo, el planeta veía en Raúl Castro a un reformista. Los cubanos, presos y pendientes de juicios sin garantías democráticas, son el germen de una nueva Cuba, donde un cubano no apedrea a otro por pensar diferente, las colas sean un mal recuerdo, la decencia y la fraternidad presidan nuestra nación, ahora herida de sombras, bayonetas, palos y disparates. Una vez más, la dictadura que recreaba las protestas en el extranjero, usándolas como armas de manipulación ideológica, ha tenido que tragarse el sable y aguantar la condena de la comunidad internacional, horrorizada con las escenas y parte de lo que vamos conociendo las horas posteriores del 11 de julio. La naturaleza política, desinhibida y espontánea de la rebelión, desnudó a la dictadura cubana, quitándole sus pretextos favoritos, Estados Unidos y una oposición pagada,
Ninguno de los presos políticos del 11 de julio actuó por mandato o pagado por Washington, sino que saltó por injusticia, represión, hambre y oscuridad, y sobre todo libertad. Cuando la dictadura reaccionó violando su propia constitución y sus leyes, solo confirmó públicamente su miedo a la justa ira popular y su alergia a la democracia, que ahora insiste en seguir posponiendo, intentando comprar silencios y apoliticismos selectivos con migajas, chantajes y miedo. La otra gran prueba del desastre castrista es que haya cubanos vendiendo medicamentos en la incesante y dinámica bolsa negra de Cuba, donde la escasez crónica genera mercado irregular de bienes de consumos, especialmente de alimentos y medicinas, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, una ola que camufla a los enfermos con dengue, zika, chikungunya, cólera, crónicos de otras dolencias. Una reciente intervención del títere castrista Díaz-Canel, agitando la represión contra vendedores de medicamentos, su impotencia y su desajuste emocional. Rara vez los pueblos cierran, y menos aún, tratándose de una población con gran cultura política, según el discurso oficial. Lo que hará la ofensiva oficial es justamente encarecer los medicamentos en el mercado negro, porque el gobierno carece de posibilidades reales de generar a corto plazo una respuesta de oferta en su red de abastecimiento. Pero ya sabemos que Cuba está al revés, sus Mandelas permanecen en las cárceles, y los comunistas, que empobrecen y laceran al país, son los que disponen desde la Plaza de la Revolución, aunque ya tienen fecha de caducidad. ¿Pero acaso será esta nuestra mayor desgracia, haber vivido en el comunismo, para, por último, terminar así, carentes de todo? El pueblo cubano está a la espera de una determinación del régimen ante la terrible situación que se vive. Los gobernantes lo saben muy bien, no es secreto para nadie. Acompañados de un grupúsculo de periodistas serviles, los gobernantes de la isla hacen perder el tiempo a su pueblo, ansioso por comenzar una vida distinta, sin opresión, sin demagogia, sin más cantos de sirenas que desaparecen ante los ojos de todos. El gobierno castrista comete el peor de los delitos, está haciendo perder el tiempo a todo un pueblo. Es imperdonable, jamás esto podrá olvidarse a lo largo de nuestra historia. Hay que trabajar, pero trabajar para un régimen fracasado, no más mentiras, no más echar la culpa de nuestras desgracias económicas al bloqueo, ni de nuestro atraso, que crece como la espuma. Nada se habla de lo que es en realidad el embargo comercial de Estados Unidos que impuso la dictadura cubana desde 1960. El fin del comunismo cubano está llegando, y la dictadura lo sabe muy bien. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado, y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.